buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 22 del mes de agosto del año 2025. Un viernes, señores, con muchas informaciones, pero sobre todo con una sorpresa, y es que el presidente de la República tenía previsto para el día de hoy dos actividades. La primera se efectuó, que fue en el Club de la Marina de Guerra, donde estuvo haciendo la entrega de título de propiedad a residentes en el municipio Santo Domingo Este. Y la otra estaba prevista, que era para celebrarse en el techado del Domingo Sabio, justamente para celebrar el 5º aniversario del gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, esa celebración fue suspendida. El presidente de la República, a través de la presidencia, se emitió un comunicado en el cual el presidente de la República dejaba suspendida dicha actividad, lo que engrandece la figura del mandatario, porque éste manifestó que en los actuales momentos el país está atravesando por una situación un tanto difícil con el tema de los apagones y que no es momento de celebración, sino de concentrarse a realizar todos los trabajos que vaya a hacer tendente a mejorar la situación del país. De esa manera, el presidente también le envía un metamensaje a los diferentes ministros del gobierno y sobre todo aquellos que tienen aspiraciones presidenciales, de que este es un momento que hay que concentrarse a trabajar para buscar salida a los múltiples conflictos que hay. El presidente ha dado una muestra bastante grande de sensibilidad. Ustedes recordarán que ha habido algunos inconvenientes con el tema energético que aún prevalecen, y en realidad pudiéramos decir que la situación no es tan halagüeña, porque esos temas de por sí conllevan algunas acciones encaminadas por el gobierno que no son en términos inmediatos, sino que se toman un determinado tiempo. Celso Maranzini señaló que cuando lleguemos al mes de diciembre, a final de año, ya probablemente los problemas de los apagones van a estar saneados. Si uno se pone a ver que estamos en el mes de agosto, entonces hay un mensaje subliminal de que, bueno, el problema está, pero no es tan corta la solución, así que vayan aguantando el pellejo y sepan que nos quedan todavía un buen tiempecito de apagones, y se señala dentro de todas las cosas que el pasado jueves se produjo el consumo más alto de energía de los últimos años. Pero hay un elemento importante que señalar, y algo que hasta cierto punto nos alivia, y es la entrada de algunos megavatios que se van a ir generando de manera paulatina y que van a ir entrando poco a poco al sistema energético, y eso de por sí crea una disminución de... Mientras tanto, señores, allá en Villamella hubo mucha protesta, al igual que en otros lugares, por los apagones, pero al tema de los apagones se le han agregado dos elementos que son perturbantes. Uno es la falta de energía eléctrica, perdón, a la falta de energía eléctrica se le han sumado dos elementos importantes, y es que los atracadores han utilizado la tiniebla y la falta de vigilancia en las cámaras de seguridad para cometer robos. Pero no obstante a eso, también hay otro problema, y es la falta de agua potable. Cuando usted llega a una casa, usted dice, bueno, usted llega de trabajar, entonces no tiene cómo conciliar el sueño por ese calor tan agobiante, y usted tampoco tiene la oportunidad de decir que se va a duchar para paliar un poco el calor. Eso también es difícil. Son situaciones por las que está atravesando el país. Otro ingrediente que se suma a eso es el alza de la carne de pollo, que es la principal proteína
que tiene la población y sobre todo la más barata. Digo la principal porque es la que tiene mayor consumo, pero a esto se le pudiera buscar un paliativo un tanto más dinámico. Y en ese sentido, el gobierno ya en algunos sectores está encaminando en los puestos de Inespre la venta de pollo, la unidad a 200 pesos, la de cartón de huevo a 160 pesos. Pero además de eso, solucionar un problema de esa naturaleza no conlleva mucho tiempo porque con una importación o dos que se haga del producto, bueno, se puede sanear, en lo que el gobierno va tomando otros paliativos, porque ya usted llevar al pollo a un nivel que esté apto para el consumo es algo que en estos tiempos modernos se puede conseguir en unos 35 días. El gobierno siempre tiene algunos programas que son esenciales, que comienza incluso a implementarlo en este mismo mes. Todavía no he escuchado al amigo Leonardo Faña anunciar si van a hacer la importación de pavo como lo han hecho en otras ocasiones. Yo creo que por el problema y la carestía que tiene la carne de pollo, traer los pavos nuevamente pudiera ser un paliativo y sobre todo que no riñe con los productores avícolas del país, ya que esa producción de pavo se hace de una manera muy al margen de lo que es la producción de pollo. Y hay que recordar que cuando el gobierno ha puesto en el mercado esos pavos de importación, la libra de ellos sale igual o más barata que la misma carne de pollo, por lo que eso sería un paliativo bastante grande y que debiéramos de aprovechar. De todas maneras, tenemos que reconocer y felicitar al presidente de la República por el hecho de haber suspendido la celebración de lo que es su 5º aniversario, porque es una muestra de que es un presidente que tiene vergüenza y que en medio de situaciones de esta naturaleza prefiere reservarse. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Eres experto haciendo que todo Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Mahindia dio unas declaraciones para dinamizar la economía, se presentó al Congreso y de manera personal y le ha dicho a los congresistas, le ha hablado de un presupuesto complementario y también hay una partida de unos 70 millones de pesos que estarán, 700 mil millones de pesos que estarán en el mercado circulando para dinamizar la economía. Ha dicho Mahindia que dentro de esos recursos que pretende del presupuesto complementario estará fundamentado básicamente en aquellos montos que no son ejecutados. Dentro de esos montos también hay que hablar del presupuesto que va a educación. Ustedes saben que muchos de esos recursos son devueltos porque no se logran ejecutar a su cabalidad. Entonces, ahí es donde debe de entrar el papel activo del Estado y de los mismos funcionarios. Hay un 4% que está asignado a educación. Pero ¿qué sucede? Que el Estado dominicano no está boyante en recursos. Parte de esos recursos para el complemento o para ejecutar el presupuesto son tomados en préstamos. Y cuando usted toma un dinero prestado a rédito, que usted tiene que pagar intereses, pero usted no lo va a utilizar todo, ¿qué sucede con eso? Que aunque usted no lo use y lo tenga ahí, entonces tiene que estar pagando por encima una cantidad de dinero que no se corresponde. Ahora, Mahindia ha dicho, de ese presupuesto que no se ejecuta, nosotros lo vamos a tomar para utilizarlo de manera interna. Eso permitirá que se obtenga un aumento de un 20% de la inversión de capital y apenas un 2% de gastos corrientes. Eso ha sido más o menos la explicación que ha dado Mahindia. Por otra parte, señores, miren, el, el, el gobierno y el Banco Central se han dispuesto a poner a circular una serie de recursos. Eso es del encaje legal. Ustedes saben que el Banco Central, como gestor de los demás bancos, dentro de su cartera de préstamos o dentro de sus bóvedas, reúne una cantidad de recursos que por ley tienen los bancos que depositar para garantizar la estabilidad económica y para evitar también que frente al quiebre de un banco o cualquier contingencia que se presente, que haya un colchón por parte del Estado para solucionar ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y a esos dineros se le llama encaje legal. Esos recursos que están depositados ahí, el Banco Central en ocasiones se reúne con todos los bancos y le dice, mira, de la cantidad de dinero que yo tengo tuyo aquí, de este encaje legal, te voy a proporcionar tal y tal cantidad durante un periodo determinado para poner a la economía, para dinamizar la economía y ponerla a producir. Pero básicamente se ha probado durante toda la historia que uno de los renglones que más dinamiza la economía es el sector de la construcción. Porque el sector de la construcción no solo envuelve el pago de manos de obra, también está el ferretero que vive en el lugar, también están las personas que se dedican a la venta de comida de esos trabajadores, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿dónde radica el principal problema? Y es que la mayoría de los bancos, cuando reciben este dinero, no se quieren arriesgar a realizar los préstamos con personas que no conocen. Entonces, ellos tienen una cantera de deudores, de clientes que durante mucho tiempo han venido trabajando con ellos, que ellos conocen su solvencia y que tienen intereses probablemente muy altos. Cuando llega esos recursos, cuando llegan frescos al banco, ¿qué hace la gerencia de ese banco? Llama a aquellos clientes élite que tiene y le dice, mira, yo voy a recibir unos recursos que van a tener unos intereses más bajos. Entonces, eso te permite a ti que esa deuda que tú tienes acumulada conmigo a un interés, por ejemplo, de un 10%, por esta condición especial, yo te la puedo dejar en un 6 o en un 7. Entonces, si tú me pagas todo ese capital atrasado, en vez de tú pagarme los intereses del 10, del 15 o del 18, tú apenas vas a pagar tanto. Y lógicamente, una persona que vaya a tomar un dinero prestado o que le deba al banco, ¿qué es lo que va a hacer? Tomar ese dinero prestado, paga, ya el banco desencajó, aprovechó ese capital fresco que recibió y la persona de igual manera sigue endeudada. Pero ¿qué sucede? Que como ya ese es un dinero que de antemano estaba comprometido, entonces el esfuerzo hecho por el Estado no se siente en la población. ¿Por qué no se siente? Bueno, porque ya esa gente estaban endeudados y lo que hicieron fue cambiarle la deuda y por lo tanto los mismos recursos siguen estatizados. ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, si ya ese sector bancario se sabe esos trucos y ya lo has engañado, entonces lo lógico es que el Estado diga, ok, como ya yo te conozco ese truco, entonces yo me voy a defender de ti. Y en vez de poner ese dinero en manos de los bancos, debe ponerlo en manos de las pequeñas MIPYME para que sea a través de ello que esos recursos fluyan y lógicamente se va a ver un resultado. Porque de ahí, de esas MIPYME, cuando vayan los diferentes constructores a buscar dinero, lo van a tener. Y la economía no va a estar tan ralentizada porque va a haber flujo de capital. Lamentablemente, la situación en nuestro país es así. Cada vez que se quieren adoptar medidas que pueden ser de impacto y que en ciertos puntos pueden ayudar a la economía dominicana, entonces alguien trata de buscarle cierto rejuego y sucede igual que como aquel agricultor que va donde el amo y le dice que cuando él trata de plantar la semilla de trigo en el conuco, alguien detrás va y le siembra la cizaña. Eso está sucediendo, señores, en el sistema financiero. Por eso, nosotros hemos visto cómo el gobierno ha tratado de hacer ciertos malabares para buscarle la salida a una situación económica que se encuentra de una manera atropellante. El presidente Luis Abinader ya cursó
el primer año de su segundo periodo y ha dicho y dejó claro desde el principio que no se iba a reelegir. Y todo el mundo sabe, todos lo sabemos, de que el presidente al momento de salir del poder quiere dejar una impronta realizada, quiere que su partido gane y que quien le dé continuidad a su gobierno pueda desempeñarse de una manera que le garantice al PRM permanecer en el poder durante mucho tiempo. Pero en la forma en que se está manejando la economía y que se han ido dilucidando algunos conflictos, es importante señalar que se necesita poner un esfuerzo mayor al que hasta el momento se ha hecho, porque hemos sentido que en los últimos días es como si se estuviera preparando una pequeña ebullición. ¿Por qué yo le digo esto? Miren, huelga en diferentes localidades del país, casi en el país completo, por el tema de los apagones. Y hay algunas personas que están haciendo huelga en muchos lugares, mucha protesta. Aparte de los apagones, también tenemos la falta de agua. Tenemos además la carestía de los precios de algunos artículos de primera necesidad. Y aparte de eso, también tenemos otro tipo de inconveniente y es que se ha anticipado la campaña política. Y cuando la campaña política inicia tan temprano, los temas se hiperbolizan, pero ustedes no pueden notar que el presidente Fernández dijo en estos días que la libra de pollo está a 125 pesos. Todo el mundo sabe que eso no es así. Sin embargo, alguien piensa que él lo hizo de una manera desatinada, pero no, lo hizo de manera sopesada. Porque el usted anunciar una figura como él, que la libra de pollo está a 125 pesos, le da rienda suelta y le abre la llave a esos productores de pollo para que hagan un aumento desmesurado. Y si todavía que en algunos sitios está a 80, 79 y hasta 85 pesos, si alguien la vende a 100 o a 110, no sería descabellado, porque se ha dicho que está a 125 pesos una figura que tiene nombre. Ahora, lo que demuestra eso es que el doctor Fernández, cuando hace política, no está pensando en el bolsillo de la población, está pujando a que haya un agravamiento de la crisis para él tratar de pescar en mar revuelto. Entonces, hay un cambio de mentalidad en la política de la República Dominicana. Y es que los actores políticos contemporáneos lo que buscan siempre es hacerle el mayor daño a la población para ellos sentir que en un momento determinado pudieran aprovecharse de esa coyuntura. ¿Y por qué yo hablo de los políticos contemporáneos? Porque recuerdo que en una ocasión el país se vio en una crisis bastante grande con muchos apagones, donde los choferes amanecían haciendo fila en las estaciones de gasolina con sus vehículos
para que cuando llegue el combustible en horas de la noche, poder llenar el tanque. Y el gobierno del doctor Joaquín Balaguer estaba en apuro. Cuando esa situación se presentó, que ustedes, muchos de los jóvenes, no estaban ni siquiera nacidos cuando eso, ¿qué hizo el doctor José Francisco Peña Gómez? Dio un viaje a Venezuela, mantuvo una comunicación con el presidente Carlos Andrés Pérez en ese tiempo, y ellos, que tenían una amistad muy profunda cultivada a través de la Internacional Socialista, les resolvió el tema de los combustibles al país, no al doctor Balaguer, al país, y se benefició con eso el presidente Joaquín Balaguer. Entonces, yo le pregunto, cuando hay una carestía sumada o motivada por la escasez de la producción de carne de pollo, y hay unos precios oscilando entre los 79, 80 y 85 pesos, y una figura como Leonel Fernández dice que está a 125, ¿qué es lo que promueve? Lo que promueve es agudizar un poquito más la crisis, muy distinto a lo que hizo el líder histórico de todos los tiempos, el doctor José Francisco Peña Gómez, que lo que hizo fue buscarle la solución para que el pueblo dominicano tuviera menor impacto, y de paso el doctor Joaquín Balaguer solucionara la crisis de los combustibles. Por eso es que ustedes en ocasiones ven que los líderes políticos que tenemos en esta ocasión, ustedes oyen a los PLDistas y a la gente de la Fuerza del Pueblo dando discursos, y cuando pronuncian una frase del profesor Juan Bosch, entonces sus seguidores lo aplauden. Lo mismo ocurre con la gente del PRM y el PRD, que cuando mientan la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, también son aplaudidos, y dentro del Partido Reformista también cuando mencionan al doctor Joaquín Balaguer. Ahora, ¿cuál es la virtud de esos tres líderes políticos? Bueno, que ellos enseñaron lo que era la diferencia partidaria y la diferencia política, porque cada uno de ellos estaba atado a unos principios, no se salían de ahí, y justamente esos principios que eran diametralmente opuestos no solo se reflejaba en ellos como dirigente político, sino en la feligresía también. Y usted decirle a un reformista que era PRDista o que era PLDista, o viceversa, que eran reformistas, a cualquiera de los dos, a veces se formaban discusiones bastante ácidas, porque cada uno se sentía superior al otro y cada quien defendía sus ideales. Pero ya ahora no. Ahora nosotros tenemos colores distintos, pero en la forma de pensar, a final de cuentas, son todos iguales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Henry Castro es el alcalde de Villavasque. ¿Ustedes saben lo que hizo ese señor, ese alcalde? Bueno, desbarató un centro de hechicería que tenían unos nacionales haitianos allá en Villavasque y mandó a someter a la acción de la justicia a esas personas que practicaban la hechicería. Yo dije que si querían practicar hechicería, tenían que irse para Haití, pero que él no iba a permitir que en su localidad de Villavasque se esté realizando hechicería. Alega además que esos denominados brujos hacían ritos satánicos y para ello conllevaba el sacrificio de animales que le cortaban la cabeza, chivo, pollo y una serie de cosas. Yo le voy a decir algo. Aunque nosotros hablamos de la libertad de culto, nosotros no pudiéramos considerar como un culto religioso, de acuerdo a nuestras tradiciones, la hechicería. Es todo lo contrario, eso siempre ha sido sancionado porque la libertad de culto es permitida, pero es cuando están acorde con la buena costumbre. Y la verdad es que si la gente y los alcaldes se dedicaran a realizar este tipo de labor, que algunos cuestionan y dicen que, no, que los alcaldes no tienen competencia para eso, pero déjenme decirles que el alcalde es el gobierno de la ciudad en la cual ellos ejercen su alcaldía, la situación fuera otra. Miren, allá en Guerra ustedes ven los letreros, el que pasa por Guerra, yo tengo que pasar y visito a Guerra todos los fines de semana. Ustedes ven centro espiritista ahí, señores, pero ven acá. Es que yo no sé qué es lo que ha pasado con nosotros, que hemos perdido la capacidad de asombro. Esos centros espiritistas ahí, y hay uno que está ahí por la entrada de Ramón Coco en las Varías de Guerra, que tienen inclusive bandera dominicana puesta ahí, una bandera ya torrota, inservible, que la tienen el día entero unos nacionales haitianos. Tienen bandera de gay, tienen bandera de los Estados Unidos. Yo le voy a preguntar algo. ¿Podemos nosotros los dominicanos hacer un uso inadecuado de una bandera de los Estados Unidos allá en su país, en un centro de hechicería y hacer cosas que riñen por la ley? No, nosotros no podemos hacer eso, porque la ley nos cae encima. Pero resulta que en nuestro país, cualquiera extranjero puede venir y hacer lo que le da la gana. Y como que no hay esa fortaleza de nosotros poder reclamar, de nosotros poder reivindicar nuestra costumbre, nuestras leyes. Miren, independientemente de fijarme
en los demás postulados legales de que si el alcalde tiene competencia de atribución para mandar a incautar todos esos santos y todas esas cuestiones de hechicería y acabar con ese centro, más bien yo primero me remitiría a preguntar si quienes tienen todos esos tipos de instalaciones también tienen un estatus de migración legal en el país. Y aquellos que están pidiendo sanciones para el alcalde, lo primero que tienen que ver es eso y decirle a los jueces que cuando una persona quiere hacer prevalecer una acción en justicia, debe hacerlo sobre la base de un hecho lícito, no de un ilícito, como son esos centros de hechicería. Señores, vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que en el PRM, el presidente de la República, tan pronto se juramentó en el gobierno, manifestó que no tenía las intenciones de continuar como presidente del país por un periodo más, que de hecho ni siquiera tenía que decirlo, porque es que eso la Constitución lo prohíbe. Y fue tan sincero el presidente que no solo se conformó con decirlo, sino que dio un paso al frente y modificó la Constitución de la República para establecer la cláusula de que ni él ni otro mandatario más, aunque quisiera, pudiera reelegirse. Pero quizás el presidente se emocionó demasiado al pedir dentro de sus partidos que aquellas personas que tenían aspiraciones presidenciales la dieran a conocer con tiempo. Y eso hicieron algunos funcionarios. Pero al dar a conocer la intención de sortearse como candidato a la presidencia de la República, abrió una competencia en términos inmediatos. Y el presidente de la República se vio precisado en estos días a tocar madera. Tuvo que hacer una advertencia y decirle a alguno de esos funcionarios que el que quiera tener aspiraciones debe de renunciar de la posición que ocupa en el gobierno. Una cosa es usted llamar al demonio y otra cosa es usted verlo llegar. Porque muchos de ellos se solidarizaron con el presidente, aunque siguen haciendo por debajo su campaña, pero dijeron que estaban de acuerdo con el presidente y que iban a respetar esa parte. Hay algunos que tienen un mayor nivel de discrecionalidad que otros, pero en esencia todos están en campaña política. Quizás eso le ha creado un malestar al presidente. ¿Por qué? Porque dentro de esos candidatos hay dos que el presidente no lo puede mover. Y son dos mujeres. A Carolina Mejía, que es la alcalde, y la vicepresidenta Raquel Peña. Él no puede destituirlo. Entonces, si esas dos no estuvieran aspirando a la presidencia de la República, quizás el presidente tuviera una mayor holgura. Porque ahora dentro de esos presidenciables que hay personas como
el ministro de Turismo, el de Aduana, entre otros, el presidente destituirlo ahora sería ponerlo en apuro, porque no es lo mismo cuando usted ocupa una posición de importancia dentro del Estado y usted es precandidato a cuando usted no tiene ningún puesto. Porque esos puestos que ocupan les sirven de plataforma y muchos de ellos tienen la oportunidad de colocar en lugares de élite a sus dirigentes, a sus coordinadores. Y eso tiene un peso aquí en la República Dominicana, donde realmente el liderazgo de los políticos no es tal, sino el presupuesto que ellos manejan. Y desde ahora ya la gente ha ido tejiendo ciertas ideas e inclusive de manera subrepticia, señalando algunas cosas que pudieran ser como el hilo conductor que lleve a decir a qué persona el presidente de la República quiere favorecer o le gustaría que lo sustituya a él. Todos esos hilos se tejen. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque desde ya la persona han empezado a hacer especulaciones. Todo el mundo sabe, porque fue anunciado de hace cierto tiempo, que Adolfo, el que era director, Adolfo Pérez, de Promese Cal, que es bueno, el jefe de campaña de la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿qué sucede? Que ubicarlo a él en un puesto de la importancia que tiene el INAVIE, que genera mucho poder, que genera mucho empleo, lo coloca en una posición muy privilegiada para lograr conseguir cierto apoyo para la vicepresidenta de la República. Y ya alguna gente está diciendo, bueno, pero si lo pusieron a él ahí es porque realmente eso le va a servir de plataforma para él poder impulsar la candidatura de la vicepresidenta. Cuidado, si este cargo que tiene esta importancia se ha hecho con ese interés. Ustedes se van fijando cómo van las cosas. Entonces, otros candidatos que también tienen jefes de campaña que han sido promovidos por el presidente de la República a ocupar puestos en esta ocasión, y otros que han sido degradados, que pertenecen a otro tipo de corriente también. Entonces ya la gente va empezando a ir unificando las cosas y ir viendo más o menos cuál es el perfil, y esa es una situación muy peligrosa en este tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo
Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, hoy es viernes, pero si ustedes entran a los diferentes lugares donde venden libros de texto uniforme, que ahora lo están haciendo esas grandes cadenas de tienda, ustedes notarán la presencia de muchos padres que se están preparando para comprar esos kits que necesitan los niños para el inicio de clase este próximo lunes. Y yo me refiero básicamente a aquellos padres que tienen los niños en colegio privado, porque el Estado, de una forma u otra, se ha encargado de suplir a aquellos que pertenecen al sistema educativo público. Pero no obstante a eso, hay algunas escuelas donde no han podido llegar todos los kits de los estudiantes. Entonces, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, ha tenido que trabajar de una manera ardua, sobre todo dedicando tiempo extra. Ustedes saben para qué. Para trabajar en la adenda de aquellas escuelas que no recibieron todos los útiles escolares a tiempo y se han ido despachando, de manera pues que ustedes pudieran, aquellos niños que no, de una forma u otra, vamos a decir, el SAI de los utensilios escolares que no les sirvan, bueno, pues sencillamente se la va a ir dando de manera paulatina y ya todo eso está garantizado. Hay, para continuar con el tema de la educación, algunos lugares donde las escuelas no han estado del todo equipadas y se ha tenido que recurrir a aulas móviles para poder darle el pan de la enseñanza a los niños dominicanos, básicamente, que son la mayor parte de los que están fuera de las escuelas. Lo importante del caso, señores, es que de una forma u otra el Ministerio de Educación ha ido tratando de mejorar la situación y de que no se quede ningún niño fuera de las aulas. Ahora, el trabajo que todavía queda es, y yo espero que no haya que llegar al año escolar próximo, es que aquellas escuelas que están paralizadas, que empecemos a trabajar de nuevo como si el año escolar no hubiese avanzado. Y aunque algunas duren 2 o 3 meses o hasta 4 para poder estar hábil, yo pienso que se debe seguir avanzando. Se debe seguir continuando con esas aulas que no han sido entregadas para irla entregando y paulatinamente los estudiantes que vayan apartándose de esas aulas que son móviles. En ocasiones nosotros recibimos la inclemencia del mal tiempo y esas aulas improvisadas constituyen hasta cierto punto un peligro y del todo no ofrecen toda la garantía para que los estudiantes puedan hacerlo de una manera dinámica en un ambiente relajado y sobre todo que tengan los espacios donde exhalar sus necesidades fisiológicas. Es lamentable
que apenas a 3 días de iniciar el año escolar, todavía nosotros estemos con esas incertidumbres. Y si nos preguntamos en el área de educación, ¿a qué se deben esas incertidumbres? Nosotros pudiéramos decir que se deben a la falta de ejecución de un presupuesto que siempre sobra, pero no hay la capacidad de darle una administración justa. Eso es lamentable. Eso es lamentable que nosotros a esta altura de juego todavía estemos pasando por situaciones como esta. Ustedes ven que la mayoría del presupuesto que se invierte en educación ha sido básicamente en pago de salario, pero no en obra de infraestructura. Tampoco hemos tenido los avances esperados y conforme a los presupuestos que nosotros hemos elaborado. República Dominicana se merece una mejor educación, pero también merece que si el Estado hace la intervención, la clase magisterial también haga su aporte y que se comporten a la altura de las circunstancias y que parte de ese presupuesto, el cual no se ejecuta, debiera ser utilizado en la formación de buenos profesores, porque cuando nosotros formamos buenos profesores y ellos a su vez le transmiten ese talento, esa sabiduría a los estudiantes, entonces el país gana. Observen que en los países donde hay mayor desarrollo educativo, hay menos enfermedades y sobre todo, señores, la esperanza de vida se torna un poco más prolongada, porque todo eso tiene que ver con la formación educativa de cada quien. Porque un país inteligente también sabe comer sano, también sabe comer inteligentemente, y el Estado se economiza mucho dinero en medicamentos y en salud cuando tiene personas preparadas. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Pórtense bien, pero si se van a portar mal, no se olviden de llamarme. Así que, bye bye.